Sucede también con la cuestión económica. La gente advierte que, si vos le decís, está cayendo el consumo, y sí, no puedo. Sí. No puedo. Eso, es decir, son datos que la realidad, sobre todo porque con una inflación del 100%, esto te impacta todos los días, son datos que la realidad te va golpeando sistemáticamente. Entonces, cuando llega el dato del INDEC, ya ha sido demasiado abrumadora la experiencia que te ha llevado a esas circunstancias. Sí aparece un elemento que a mí me genera mucha preocupación y que no era parte, por lo menos, del modelo económico en los tiempos de Fernández, que tiene que ver con la caída de la actividad económica. En algún momento, pasaron demasiadas cosas, son como muchos capítulos la secuencia del gobierno de Alberto Fernández, porque durante la pandemia la economía cayó 12 puntos. Usted me dirá, bueno, habrá quienes estuvieron más o menos de acuerdo con determinadas políticas. Se cerró poco. Pero la verdad es que en todo el mundo se produjeron caídas entre el 9 y el 12%, no había manera de que eso se resolviera. En el 2021, como consecuencia del rebote, digamos, hay una reactivación de la actividad económica. En la Argentina vuelve a crecer un 11%, es decir, se recupera prácticamente lo que se había perdido en el 2020. En el 2022, primera etapa del 2022, la Argentina crece mucho. Sí, es más, se hablaba de números superiores a la prepandemia. Bueno, claro, sí, claro. Eran superiores a la prepandemia. Y además la Argentina era el país de Latinoamérica que más crecía, 5 o 6 puntos en el primer semestre. Fue realmente un envío muy grande. Ahora, ese crecimiento fue ocultando un debate que terminó explotando en las manos del ministro de Economía, que decidió salir por Twitter, que fue la falta de dólares. La Argentina tuvo en el 2021 y el 2022, porque la actividad agropecuaria nunca se detuvo, niveles de ingresos muy importantes en dólares. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una mayor demanda energética, es verdad, de aumento energético a partir de la guerra y demás, pero también hubo una falta de control sobre esas reservas ligadas con lo que ocurría con las importaciones. Entonces la Argentina se fue desabasteciendo en dólares con una señal de alerta que ya en el 2021 comenzaba a advertirse, que era: ojo que el año que viene todo parece indicar que va a ser de sequía, porque se venía el efecto de la Niña y demás. No vamos a tener cómo reponer esos dólares. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasó? Se dilapidaron esos dólares, no hubo un control sobre eso. De hecho, por ejemplo, se habilitó a que empresas privadas pagaran en dólares oficial sus deudas. Bueno, esa situación derivó en que la Argentina se quedara sin reservas en el Banco Central. Cuando esto ocurrió, se va Guzmán, Batakis estuvo... Una semana. Llega Massa porque el problema, cuando esto estaba ocurriendo, tenía dos aristas. Uno primero, político. La enorme debilidad política de Alberto Fernández, al ministro, al que le puso toda su confianza. Fernández le había puesto toda su ficha. Sí. Tomá, Guzmán, hacé lo que quiera. Lo sostuvo hasta niveles, más no poder. Hasta más no poder. Y Guzmán se le va por Twitter a Fernández. Entonces, era tal el debilitamiento que tenía el gobierno que ingresa alguien que no solamente le podía dar medidas económicas para tratar de recuperar los dólares, sino que tenía un volumen político. De hecho, hoy, para la mayoría de la gente, quien les está asumiendo las mayores responsabilidades del Ejecutivo es Máximo Fernández, ¿no? Absolutamente. Bueno, y esto en la Argentina es un hecho inédito, ¿no? A ver, en algún momento uno puede decir, bueno, en una etapa de la Rúa, Cavallo parecía tener, o en una etapa de Menem y demás, sí, pero bueno, pero había una figura presidencial. Pero había una figura presidencial presente, ¿no? Sí. De la Rúa o Menem estaban presentes en eso, más allá de todas las críticas que se les pueden hacer a ambos gobiernos, pero digo, esto no está ocurriendo con la situación de Fernández. Bueno, ante esta circunstancia se fue generando un proceso de demanda del Fondo Monetario Internacional, porque el fondo quería cobrar, porque hay un enorme endeudamiento con el organismo multilateral. La sequía siguió impactando el tema de los combustibles, por eso es que tanto énfasis se puso en el gasoducto Néstor Kirchner, no por el impacto que hoy tiene, sino por el que va a tener fundamentalmente para evitar los condicionamientos de la compra, de la importación de energía. En esa lógica, ¿qué fue lo que pasó durante este año? Bueno, la sequía hizo su impacto, hubo una brutal caída de la actividad agropecuaria que terminó impactando en una reducción de la actividad económica en la Argentina. Y este dato sí me parece central porque ya llevamos
4 meses. No es solamente una foto. No es una foto. Ya hay una secuencia. Hay una secuencia de 4 meses de caída económica, que habrá que ver después de la devaluación y con las medidas que se están adoptando en masa, si va a lograr de alguna manera paliar lo del consumo, economía interna. Y por otro lado, revertir la situación general. Es cierto que muchos aspectos de la caída de la actividad económica están relacionados con, si usted quiere, con lo coyuntural. Es decir, tuvimos la peor sequía en muchísimos años, algo que no va a suceder ahora. Si bien se están demorando un poco la lluvia, sí, todo hace prever que vamos a tener buenos niveles de cosecha. Ahí hay un elemento. El otro es que ya comenzó la Argentina a desarrollar la exportación del litio. Y el tercer elemento es que ya comenzó a impactar, porque ya está circulando el gas, en el gasoducto por lo menos hasta Buenos Aires, el primer tramo, está impactando también la situación de vaca muerta, que va a reducir los niveles de importación de energía. Por lo cual, esto que pasó ahora no debería ocurrir de aquí en más. Pero bueno, son muchas las variables también macroeconómicas que impactan en el país. Pero vamos a ver en detalle los datos que dio a conocer el INDEC sobre el consumo y sobre la actividad económica. Las ventas en supermercados cayeron por segunda mes consecutivo, se dieron un 2,5% en julio. Esto es, sí, naturalmente no me alcanza, el bolsillo no me da. Aparte es lo último que dejás de comprar, el súper, ¿no? Absolutamente, ¿no? Cuando ya te empezás a reducir alimentos, bueno, esto es un impacto natural. Bueno, claramente aquí aparece el impacto de la situación económica y salarial de los trabajadores. Las ventas en los autoservicios mayoristas también retrocedieron un 3,2%. ¿Qué fue lo que subió? Porque la Argentina es muy desigual. Los shopping. Hay sectores altos, con enorme poder adquisitivo, y que les resulta muy barata a la Argentina. Hay un sector de argentinos, de sectores corporativos, que les resulta muy barata a la Argentina de hoy. Por eso sube la venta en shopping mientras baja la de supermercado. Un 10% sube la de shopping, es muchísimo. Es mucho. Sin embargo, cuando vas al supermercado, las familias cada vez compran menos. Las ventas de supermercado durante julio marcaron una leve suba respecto a junio, porque lo que decíamos era el interanual. El interanual. ¿Cuánto cayeron en comparación a julio del año pasado? Si vos lo comparás con junio de este año, apenita. Es lo mismo. 0,1%, prácticamente lo mismo. El acumulado del año arroja un crecimiento del 0,8%, que es muy poco para las necesidades que hoy tiene la Argentina. El nivel de actividad económica, que también se dio a conocer ayer, bajó 1,3% en julio. En relación a igual mes del año pasado, hubo una retracción de la actividad económica en la Argentina del 1,3%. Esto que implica la cuarta caída consecutiva, ¿no? Mayo, abril, junio y julio, la actividad económica en la Argentina, comparada con iguales meses del año pasado, claro, estuvo en caída. Es que te acordás que la actividad económica, vos lo decías, Pablo, era lo que presentaba el gobierno de Alberto Fernández como un logro. Claro, decíamos, bueno, pero vamos creciendo. Claro. Se decía, pero crecemos de manera desigual. Sí, pero la Argentina crece. ¿Y el impacto cómo se va a notar? Bueno, es el otro paso, nunca llegó. No llegó de manera equitativa, porque lo que hubo es un crecimiento con una inflación de más del 112% que se concentró en algunos sectores, mientras hay una mayoría que lo viene padeciendo. Algunos datos más. Sí. La merma se debió principalmente a la caída del desempeño del sector de agricultura, lo que decíamos, la peor sequía en muchísimos años. En julio aminoró un poquitito, ya es el 14%. Recordemos que en junio había sido más del 30% y llegó a ser hasta más del 40% por la sequía, ¿no? La industria, pero también, por ejemplo, miren este dato, la industria manufacturera, ¿no? Que es central, porque es la industria que genera puestos de trabajo, cayó un 3,7%. Es decir, es la sequía, pero también había una retracción de la actividad económica en sectores claves, ¿no? Sí. Que tienen que ver fundamentalmente con la generación de empleo. No porque la Argentina tenga problemas de empleo, hoy no los tienen, no son sustanciales, hay un 6% de trabajadores que logran acceder a un puesto laboral. El problema es la calidad de esos empleos, ¿no? Y en segundo término, y fundamental, el salario de esos empleos. Entonces vos tenés trabajadores que tienen hasta 2 empleos y no llegan a fin de mes. Porque no dan los números, ¿no? Entre lo que es la inflación y lo que son los ingresos. Pero queríamos hacer referencia a estos dos datos, lo que tienen que ver con el consumo y con la actividad económica, porque es verdad, usted me dirá, yo lo veo todos los días, ¿qué me venís a contar de lo que suben los precios, o que yo no puedo comprar lo mismo que compraba el año pasado, o que vemos que hay a lo mejor más locales vacíos, más preocupación? Naturalmente que eso existe, ¿no? Cuando uno lo lleva a números,
lo refleja en estos términos. Y me parece que va a pasar algo similar, Mariano, con lo de la pobreza. Sí. Seguramente van a ser números muy dolorosos, pero que a lo mejor el día después van perdiendo efectividad, porque la gente no necesita que le digamos que hay muchos pobres. Lo perciben, lo sienten y lo sufren aquellos que trabajando todos los días, con un empleo estable, con 8 horas, con aguinaldo, con obra social y demás, no les alcanza. Y siguen estando por debajo de la línea de pobreza, que es una interpelación directa a lo que ha sido y es este modelo económico. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vemos mañana.